En los componentes celulares vamos a encontrar dos poblaciones principalmente importantes, que son las células fijas o intrínsecas y las células migrantes o extrínsecas. Tenemos en lo que son las intrínsecas, fibroblastos, condroblastos, osteoblastos, fibras reticulares, fibras mesenquimáticas, fibras adiposas, mientras que en las migrantes o extrínsecas tenemos monocitos, células dendríticas, linfocitos, células plasmáticas, granulocitos, eosinófilos, neutrófilos y mastocitos. Es importante recalcar que en las células migrantes o extrínsecas es una población celular que vamos a encontrar básicamente cuando nuestro cuerpo se encuentra pasando por cierta alteración, lo cual está provocando un desequilibrio. Es decir, si recordamos, forma parte principal de estas células de lo que van a ser nuestras células de defensa de nuestro cuerpo, es decir, de nuestro sistema inmunológico. Vamos a revisar las células fijas. Dentro de las células fijas comentábamos que encontramos los fibroblastos. Estos fibroblastos van a tener las siguientes características. Son fusiformes y prominentes por la síntesis de proteínas. Tienen un núcleo ovoideo, citoplasma con abundantes ribosomas, retículo endoplásmico rugoso, aparato de Golgi muy desarrollado. Esto es porque son células que están en etapa de producción. Cuando se encuentran en esta etapa, como lo revisamos en temas anteriores, la célula se va a encontrar ensanchada, por lo tanto sus orgánulos también, porque están en periodo o etapa de producción. Sin embargo, cuando estas células están en etapa de no producción de sustancias, presentan una forma ausada, es decir, alargada. Y en la vida adulta de la célula, a este fibroblasto se le va a denominar fibrocito. La función principal del fibroblasto va a ser sintetizar colágeno, que es proteína de forma fibrilar. Se encarga también de sintetizar elastina, así como de células que producen fibras y sustancia intersticial amorfa de tejidos conectivos normales. Otras de las células que vamos a revisar en esta imagen son los fibroblastos y los fibrocitos. Podemos ver en la imagen básicamente cómo vemos célula que se encuentra ensanchada, que está amplia, y como aquellas que están alargadas, que es una etapa en la cual de no producción. Los fibroblastos son más pequeños y delgados que los fibroblastos. Solo llevan a cabo actividad de mantenimiento. En la cicatrización de heridas, los fibrocitos retornan a su apariencia y función fibroblástica activa. El fibrocito es capaz de llevar a cabo la división celular, y esto ocurre cuando el organismo necesita reparar tejido conectivo que se ha dañado. Es en el momento en el cual estas células se encargan de sintetizar o de formar fibras que nos van a ayudar a llevar a cabo un proceso de cicatrización. Y en el caso de la odontología, ¿qué sucede? Muchas veces hacemos procedimientos en los cuales tenemos que hacer, por ejemplo, alguna cirugía, tenemos que realizar una incisión, finalmente es una herida que nosotros estamos provocando, pero esta es de manera controlada, porque una vez que terminamos podemos regresar ese tejido, suturamos, hacemos la confrontación de los tejidos y de alguna manera estamos provocando que se vuelva a dar la reparación de ese tejido. Es decir, se están induciendo a las células, en este caso a los fibroblastos, para producir fibras y llegar a ese proceso de cicatrización o de reparación del tejido. Tenemos también células reticulares. Estas se encuentran relacionadas con la red de las fibras reticulares. Tienen forma de estrella y forman una red celular. Su principal función es producir las fibras reticulares. Tenemos células mesenquimáticas también, que se van a encargar de sintetizar matriz extracelular en el feto del mismo modo que los fibroblastos el resto de la vida. Y se van a encontrar alrededor de lo que son vasos sanguíneos y se denominan células perivasculares. Dentro de lo que son las células migrantes, vamos a encontrar básicamente neutrófilos, granulocitos, eosinófilos, basófilos, macrófagos, eritrocitos, plaquetas. Vamos a ver en el caso de neutrófilos. Los neutrófilos, su principal función va a ser la de fagocitosis y quimiotaxis. Es decir, al hablar de fagocitosis estamos hablando que va a actuar contra cuerpos extraños que llegan a nuestro organismo y se va a encargar de digerirlos o eliminarlos de nuestro cuerpo para no provocar desequilibrio en nuestra estabilidad. Granulocitos, donde su función principal va a ser liberar histamina. En el caso de los eosinófilos, su función principal va a ser participar en el complejo antígeno-anticuerpo. En el caso de los granulocitos, cuando vemos que liberan histamina, esto nos recuerda un poco cuando enfermamos
por ejemplo, de gripe, normalmente nos mandan antihistamínicos. ¿Y qué pasa? Que estamos teniendo, nuestro cuerpo para tratar de defenderse está liberando histamina, o aquellas personas que presentamos alguna reacción o situación alérgica también se está produciendo. Por lo tanto, nos dan algunos medicamentos los médicos como son antihistamínicos. Y es precisamente para tratar de controlar la liberación de esta sustancia. En el caso de los monocitos, se desarrollan en la médula ósea y se liberan a la sangre. Su función es la capacidad de fagocitar, que si recordamos con la diapositiva anterior, en esta, vemos que los neutrófilos también se encargan de la fagocitosis, por lo tanto tenemos que neutrófilos y monocitos se van a encargar de fagocitar, pero los monocitos vemos que pues se van a liberar hacia lo que es el torrente sanguíneo y van a estar circulando por esta zona. Cuando hay alguna situación que afecta a nuestro organismo, estos van a empezar a aumentar para tratar de defendernos. En el caso del mastocito, este contiene gránulos de histamina, heparina, triptasa, sinasa, que son mediadores quimiotácticos y se originan básicamente en la médula ósea, donde su función principal va a ser participar en reacciones alérgicas, inflamatorias y de regulación vascular, liberando mediadores vasoactivos como leucotrienos y prostaglandinas. Aquí, ¿qué pasa con estos mastocitos que funcionan en estas reacciones alérgicas o inflamatorias? Es importante mencionarlo porque algunos de nuestros pacientes pueden en algún momento presentar algún tipo de reacción alérgica, puede ser algunos medicamentos, algunos alimentos, y entonces esto es lo que normalmente está sucediendo. Es decir, van a tener elevados lo que van a hacer los mastocitos porque hay una mayor participación de estos para tratar de contrarrestar ese cuerpo o ese alergeno que está entrando a nuestro organismo. En el caso de los macrófagos, su función principal va a ser participar en la preparación de las defensas de nuestro organismo contra cuerpos o partículas extrañas y participa en una respuesta inflamatoria inmunitaria. Normalmente vemos que los macrófagos son las primeras células que llegan hacia la zona o el centro donde se está llevando a cabo la entrada de algún cuerpo extraño o algo diferente está sucediendo en nuestro organismo. Dicho de otra forma, son las primeras que entran en alerta y están avisándole a nuestro organismo. Tenemos algunas células fijas también, como son los adipocitos, que son las células de grasa y se originan de manera individual o en grupos en el tejido conectivo, se encuentran cerca de vasos sanguíneos. Su función es almacenar lípidos, que es fuente de energía del cuerpo, y si se acumulan en exceso pueden llegar a interferir en las funciones esenciales de las células. Y pues finalmente los tipos de tejido conectivo que podemos encontrar se clasifican de la siguiente manera. Tenemos tejido conectivo no especializado, tejido conectivo especializado, donde el tejido conectivo no especializado se va a subclasificar en tejido conectivo laxo y tejido conectivo denso. Dentro del tejido conectivo laxo encontramos una subclasificación en tejido conjuntivo mucoso o gelatinoso, que es común verlo en mayor proporción durante la etapa fetal, el tejido conjuntivo reticular y el tejido mesenquimal. Donde el tejido conectivo denso vamos a tener una subclasificación en tejido conectivo denso regular y denso irregular. Y esto va relacionado básicamente con la forma en cómo van a estar ordenados lo que van a ser sus fibras, la dirección que va a tomar. Y en caso de tejidos conectivos especializados tenemos tejido conectivo adiposo, cartilaginoso, óseo, hematopoyético o sanguíneo, que describiremos en la siguiente sesión. Agradezco su atención y sigo a sus órdenes.